que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Esta es la iglesia que hizo el Señor, que hizo el Señor. Iglesia de alegría y de gozo, y de gozo. Esta es la iglesia que hizo el Señor, iglesia de alegría y de gozo. Esta es la iglesia que hizo el Señor. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. A la Santísima Trinidad por la conversión y necesidades de nuestros hermanos habitantes de la calle, y a los Sagrados Corazones de Jesús y de María por la salud y bienestar de los ministros extraordinarios de la comunión de la parroquia El Santísimo Redentor, intención de María, y por el alma de Luis Arcesio Gracales, intención de sus familiares y amigos. Y yo también quiero poner como intención estos 50 años de vida que hoy estoy cumpliendo, pidiéndole al Señor que aquí estoy para hacer su voluntad, poner mi vida a su servicio y al servicio de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador,
Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos en la fe la gloriosa resurrección de Jesucristo, así también cuando Él vuelva con todos sus santos, podamos alegrarnos con su victoria. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y de allí regresaron a Berea con el encargo de comunicar a Silas y a Timoteo la orden de ir a juntarse con Pablo lo más pronto posible. Pablo fue al Areópago y puesto en medio dijo: Atenienses, veo que en todos sois los hombres más religiosos. En efecto, al recorrer y observar vuestros monumentos sagrados, encontré hasta un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, aquello que veneráis sin conocerlo, os lo vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, que no habita en santuarios hechos por los hombres, ni pide mano humana que lo sirva, como si tuviera necesidad de alguna cosa, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todos los demás. A partir de un solo ser hizo Dios todo el género humano para que habitara en toda la superficie de la tierra, y le fijó determinados tiempos y le señaló los límites de su vivienda, pues quiere que lo busquen y lleguen a encontrarlo, aunque sea a tientas, porque en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de vuestros poetas: de su linaje somos. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, elaboradas por el arte o la invención humanas. Dios pasó por alto el tiempo en que lo han ignorado, pero ahora llama a todos y en todas partes al arrepentimiento. Y ha fijado el día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha designado para ello. Y a todos les ha dado una prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaban de él y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así se retiró Pablo de aquel lugar. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe, entre los cuales estaban Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros más. Después de esto salió Pablo de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Para siempre.
esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga, y os dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene es mío, por eso dije, recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante este tiempo de Pascua hemos escuchado que la perfección, la plenitud, o lo que vamos a celebrar el próximo domingo en la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, como hemos explicado estos días, no es ir a un lugar. En Dios eso de los lugares o sitios, así como en las dimensiones de este mundo, no existe, es algo absoluta y totalmente diferente. Este mundo tiene sus leyes, este mundo tiene sus normas, tiene sus límites, tiene su extensión, como lo decía el filósofo francés Descartes. El mundo es una extensión, algo que como que se expande, una superficie más o menos. Y entonces este mundo tiene sus formas de ser, sus estructuras, sus leyes, etcétera, etcétera. Cuando se habla de Dios es otra cosa absolutamente diferente, de lo cual no tenemos experiencia directa, sino experiencia indirecta. Como dice San Pablo en una de sus cartas, vemos hasta ahora como en un espejo, ya después tocaremos o veremos o experimentaremos la realidad plena del reino, pero por ahora tenemos que ver de manera indirecta. Y por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios nos ayuda para que podamos poco a poco comprender lo que Dios quiere enseñarnos, porque lastimosamente el mal, el pecado, la muerte y otras cosas nos han dejado en una condición bastante limitada. Deberíamos tener el corazón lleno de bien, lleno de Dios, absolutamente, pero experimentamos que no es así. Deberíamos tener unas condiciones sociales, políticas, económicas óptimas, y no es así. Experimentamos que deberíamos tener unas relaciones humanas perfectas, padres con hijos, hijos con padres, entre esposos, entre amigos, y nos damos cuenta que eso no sucede. Estamos en unas condiciones bastante precarias y limitadas respecto a lo que es Dios y en lo que se encuentra en su dimensión de perfección absoluta. Pues, ¿cómo comprender esa perfección? Hoy la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, todavía tengo que deciros muchas cosas, dice Jesús a sus discípulos, pero es que no pueden soportar eso. ¿Por qué? Porque su experiencia, su vivencia, lo que han aprendido desde niños, solamente da para las condiciones normales, como todos nosotros. ¿Para qué nos alcanza el idioma? Para hablar las palabras que podemos hablar. No podemos hablar el idioma de los ángeles, como dice San Pablo. Y aunque lo pudiéramos hacer, aún nos faltaría la escala del amor. Si no hay amor, no me sirve de nada, dice allá San Pablo. Entonces, ¿de qué nos sirve tener inteligencia o ciencia si vemos que la ciencia todo el día, todo el tiempo se está actualizando? No es sino que usted compre un aparato electrónico, un portátil, un celular, alguna cosa, y hoy lo disfruta, pero ya mañana está desactualizado. Y entonces no tenemos algo sólido, algo firme, sino que todo el tiempo hay que añadirle cosas
como para mantener la expectativa, y eso es lo que produce en nosotros a veces fracaso y decepción, es esa sensación de, aunque vivamos bien, pero vivimos como aburridos, como tristes, como deprimidos todo el tiempo. Esa es la condición humana, y por eso alcanzar eso que nos revela Dios aún no lo podemos soportar, porque lo grande de Dios lo describen los del Medio Oriente, los judíos, los musulmanes, hasta los egipcios de aquellas épocas. Una cosa que se traduce así en español como la gloria de Dios, algo que es su presencia, su expresión en este mundo y en el otro mundo, algo que es supremamente pesado. Allá lo expresan así, algo que es supremamente pesado, tiene demasiado peso. Por eso en los antiguos egipcios, por allá, los egiptos de aquellas épocas, ¿cómo hacían las imágenes, los templos? Unas cosas inmensas, de piedra, pesado, para expresar esa gloria. Para los judíos esa gloria se dice más o menos kadosh, algo así, el peso absoluto de Dios. Lo que no es Dios no es pesado, es liviano. Como nosotros que somos como un suspiro, dice allá, como la flor que nace y mañana se marchita, algo que no tiene peso, algo que hoy está y mañana no, que no tiene consistencia en sí mismo, y por eso somos tan frágiles. Y esa es la condición humana, que es lo que está aquí expresando San Juan. Tengo que decirles tantas cosas, pero es que ustedes apenas están con lo superficial, apenas con lo superficial. ¿Cómo encantar a un joven o a un niño de las cosas de Dios cuando están entretenidos todo el tiempo a punta de videojuegos, de música y otras cosas, que se queda solamente en lo superficial? ¿Cuándo van a captar el peso de Dios? Eso hay un trecho tremendamente grande. Y eso no solamente es para los niños, es para todos. En la primera lectura tenemos un ejemplo de eso. Pablo, un hombre ilustrado, bien educado, los papás le invirtieron mucho dinero desde niño. A Pablo le invirtieron mucho dinero desde niño, y entonces él aprendió muchísimas cosas. Tenía los mejores maestros, tenía los mejores estudios, y resulta que ya convertido al cristianismo, quiso poner al servicio de la evangelización toda esa sabiduría que había adquirido desde niño, y se va allá al sitio donde se presentan las novedades, al Areópago, una especie como de teatro, donde la gente está esperando allá sentada como en unas escalinatas, y en el centro se coloca la persona que va a decir lo que tiene que decir, la novedad que va a decir. Y entonces Pablo, y aquí hay una cosa bastante interesante, Pablo conocía muy bien la cultura y la mentalidad griegas, porque él aprendió como griego que también era. Él era griego, él era romano, él era judío, tenía todas las nacionalidades al mismo tiempo. Era una persona bastante especial, conocía muy bien eso. Y como escuchamos, él nunca habló de Adán, de Abraham, de Moisés, de David, nunca habló de la historia de la salvación que Dios reveló a través de los judíos, a través de la ley de Moisés y los profetas. Nunca les habló a los griegos allá en el Areópago de eso, nada. Sino, he visto una imagen que dice que al Dios desconocido, he visto que ustedes son muy religiosos, he escuchado que sus poetas dicen que los dioses son de nuestra estirpe, que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Todo eso es de la cultura griega, jamás habló de la historia de la salvación judía. Hizo un discurso como le enseñaron desde niño, según el método griego, según la filosofía griega y la manera de pensar. Hizo eso de manera perfecta, ahí está expresado. Uno escucha ese discurso y queda embelesado porque está muy bien hecho. Pero resulta
que cuando solamente se ponen las habilidades humanas para hablar de Dios, ¿cuál es el resultado? Pablo se llevó tremenda decepción porque cuando habló ya de resurrección, nunca nombró a Jesús sino un hombre que fue destinado para eso, dice allá. Y Dios dio la prueba cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando dijo eso, todo el mundo se burló de él y algunos lo mandaron a callar, que fuera y que lo escuchábamos después, alguna cosa. Solamente 2 personas nombradas ahí: Dionisio, que como que pertenecía a ese ámbito, y a una mujer llamada Dámaris. Hay mujeres que le han ayudado al Evangelio desde el comienzo, tanto al Señor Jesús como a los apóstoles, y en la iglesia de todos los tiempos hasta el día de hoy, y seguirá, casi que son las mujeres las que colaboran mucho con la iglesia. Pero se lleva Pablo una gran decepción, porque puso lo mejor de sí, sacó sus mejores argumentos, puso todo lo que sabía al servicio del Evangelio, pero descubrió que no era por ahí. Los resultados pastorales, decimos hoy en día, son muy pobres. Aprendió algo: el Evangelio hay que llevarlo con temor y temblor, es decir, con las pocas o muchas habilidades, pero siempre soportándose en Dios. Y dice aquí que de Atenas salió para Corinto. En Corinto se presentó de otra manera, utilizando las palabras que acabo de decir: vengo ante ustedes con temor y temblor. Y le fue perfecto. Dios le ayudó a evangelizar a esa ciudad un poco díscola. Era una ciudad difícil, ciudad de pecado, era un puerto. Y entonces Pablo solamente se encontraba con personas tremendamente difíciles. Alguna vez quiso salir corriendo de allá y Dios le contesta y le dice: es que aquí en esta ciudad hay un pueblo que me pertenece. Esa frase está allá en la palabra de Dios y es la respuesta de Dios a San Pablo, que también es una respuesta muy buena para nosotros. Por ahí hay en internet como una tendencia que dice que hay que escapar de las ciudades, que salgamos de aquí, y más en estos tiempos difíciles, porque hay algunos que son como terroristas que dicen: esto se va a poner peor, salgamos de aquí. Pero la respuesta de Dios es que aquí hay un pueblo que me pertenece, no hay que salir corriendo. Así que Dios nos va a acompañar en estas cosas. Y entonces, queridos hermanos, Pablo le tocó aprender que todos, aunque uno ponga todas las habilidades, algunos no van a comprender, sino aparte del arte de la poesía y otras cosas, no pueden comprender cuando ya se pasa al tema de resurrección, salvación y otras cosas. Ese lenguaje ya no es comprendido. Ahí es donde debe intervenir el Espíritu Santo, como nos dice hoy el Evangelio. Es que no se pueden soportar ciertas palabras, ciertos contenidos, ciertas ideas que vienen solamente de Dios, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros, dice San Pablo, y le tocó aprenderlo también cuando escribe allá en la carta a los romanos, nadie puede decir Padre o Padre nuestro si no es porque tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Salvador o Jesús es el Señor si no es porque tiene el Espíritu Santo. Alguien que no tenga el Espíritu Santo jamás va a entender el reino de Dios y se queda con las cosas que ha aprendido en este mundo, que es la situación que tenemos con muchas personas, incluso en la misma familia. ¿Por qué unos sí tienen fe y a otros les cuesta creer toda esa cosa que nosotros creemos? Y para ellos es una cosa que es locura o algo así, irracional. ¿Por qué? Porque falta la experiencia de lo alto, del peso de Dios, que es el Santo Espíritu. Por ahí empezamos a comprender ese mundo nuevo. Tuvimos en la iglesia un gran santo, o lo tenemos. Para nosotros sigue siendo vivo y más que vivo. Uno de ellos, el más inteligente, digo yo, que ha tenido la iglesia, Santo Tomás de Aquino, hace 800 años. Un hombre tremendamente inteligente, con una obra llamada La Suma Teológica. Y allá en cada página uno tiene que estudiar como 3 carreras para entender cada página. Y eso que está escrito de una manera muy fácil.
Pero si uno no entiende algo de teología, algo de filosofía, algo de retórica, gramática y otras cosas, eso le va a costar mucho. Fue un hombre de una claridad intelectual impresionante, pero al final de sus días, en una enfermedad, ya a punto de morir, dijo: quemen todo eso, así no es, Dios me ha revelado otra cosa. Si eso que él escribió con tanta inteligencia y tanta claridad y manda que lo quemen, bendito sea Dios, no lo quemaron, ¿qué vio? ¿Qué observó? Observó la gloria de Dios con un gran esplendor. Este santo, Santo Tomás de Aquino, a quien recomiendo especialmente a las personas que tienen bastante inteligencia. San Pablo dice que así como hay inteligencia material, o sea, la inteligencia racional, la científica, por decirlo así, también hay una inteligencia espiritual. Hace unos 20 años algún autor por ahí escribió la inteligencia emocional, porque hay muchas inteligencias. Pues ya San Pablo hace 2000 años había dicho, hay una inteligencia espiritual para comprender las cosas de Dios. Por eso a mí me juzgan, decía él, es que San Pablo fue muy especial. A mí me juzgan otros muy inteligentes, pero que no tienen la experiencia de Dios. Cuando les hablo del reino, no entienden nada de esto. Por eso mi juez será el Señor y no ellos. O solo Dios puede juzgarme, dice por ahí una frase que es frase de San Pablo. Si no es con la gracia del Espíritu Santo, no podemos entender la verdad más plena. Porque Santo Tomás de Aquino decía que hay una inteligencia más alta que la inteligencia de la razón, y es la inteligencia de la fe. ¿Por qué vemos y sabemos otras cosas? Que eso no lo podemos encontrar en ningún libro científico. Eso nos lo revela Dios hasta la gente más sencilla. Así está escrito el Evangelio. Dios tuvo a bien revelar estas cosas inmensas a los pequeños de este mundo. Los otros se quedan con sus razones y sus métodos, que están muy bien y ayudan para muchas cosas en este mundo, pero para comprender a Dios. Por eso aquí dice Jesús, esto es una cosa muy grande, todavía no la pueden soportar o cargar, porque esto es de demasiado peso. Cuando tengan el Espíritu Santo podrán comprender todo lo que les he dicho, porque Él es el Espíritu de la verdad y los llevará hasta la verdad plena. Conoceremos esa verdad, pero tenemos que hacer todo un camino, todo un proceso y con muchos métodos. Una cosa es explicarle, por ejemplo, cómo nacen los niños o cómo se hacen los niños. Eso en la escuela a un niño, cómo se le enseña, con la abejita y la florecita. Pero eso después tiene mucho trecho y ya sabemos cómo es. Algo así, utilizando esa alegoría, son las cosas de Dios. Una cosa decir es Dios, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es la abejita y la florecita. Pero tener experiencia de Dios uno y trino, eso es todo un caminar, queridos hermanos, como le pasó a los discípulos. Y termino con San Pedro. San Pedro era un hombre bastante superficial, era un hombre rudo, lo único que sabía hacer era trabajar y mandar, porque tenía un don de mando muy impresionante. Los que saben de eso, los que descubrieron allá las ruinas, allá en Cafarnaún, la casa de Pedro, era una casa grandecita de un jefe que tenía dinero, que sabía dirigir a sus pescadores y toda la cosa. Por eso Jesús lo escogió, pero era primario. Decía lo primero que se le ocurría, y cuando se veía en la mala salía corriendo. Negó a Jesús, ya sabemos la historia. Pero después de unos años, más o menos 30 años, según nos dice la palabra de Dios, comprendió muchas cosas. Comprendió que la única forma de ser discípulo es siendo igualitos a Jesucristo, y por eso su muerte fue en una cruz, aunque en sentido inverso. Fue un discípulo que le costó bastante. Otro, el discípulo amado, Juan, otro Santiago y otros, los otros apóstoles, y tantos santos a lo largo de la historia de la iglesia. Comprender las cosas de Dios, esto no se gana con habilidad, esto no se gana aprendiéndose de memoria toda la Biblia. Ahí no está la santidad.
hay una acción de Dios, la primacía de la gracia, lo llamamos en la Iglesia Católica, cuando Dios con su Santo Espíritu nos va revelando la verdad poquito a poco, y cuando ya la comprendamos, vamos a entender en este mundo por ahora un poquito de lo que quiso ser Jesús. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a avanzar según nuestras capacidades para entender esa verdad plena. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora Dios se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la Tierra, el vida aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y de nuestro todos bien y nosotros. de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Hosanna. Santo, Santo, Hosanna. Hosanna que, Hosanna que, Hosanna Cristo Jesús. Hosanna que, Hosanna que, Hosanna Cristo Jesús.
Hosanna que, Hosanna Cristo Jesús, Hosanna que, Hosanna que, Hosanna Cristo Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre tuyo, Señor. Hosanna que, Hosanna que, Hosanna Cristo Jesús, Hosanna que, Hosanna que, Hosanna Cristo Jesús. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos el saludo de la paz. Tengo paz y alegría, tengo paz y alegría, tengo paz y alegría en mi ser. Tengo paz y alegría, tengo paz y alegría, tengo paz y alegría en mi ser. Cristo es Rey soberano, Cristo es Rey soberano, Cristo es Rey soberano en mi ser. Cristo es Rey soberano, Cristo es Rey soberano, Cristo es Rey soberano en mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios en el brillo del nuevo
nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Porque esperó, Dios lo libró, y de la muerte lo sacó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. el pueblo en él vida encontró, La esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. todos cantar, aleluya, Aleluya, todos gritar, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María.